Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Les habla desde acá a la distancia, Mr. Eduardo. Ya nos encontramos en la semana número 12, ¿cierto? Y vamos a proceder a explicar qué tenemos que desarrollar, qué actividades tenemos que desarrollar de nuestros textos, ¿ya? Para aplicar y cerrar el tema de las potencias, ¿bien? Básicamente, la primera actividad consiste en que tiene que leer, ¿cierto? Las páginas 38, 39, 40 y 41, ¿cierto? En estas páginas básicamente nos muestran algunas propiedades, algunas características importantes de las potencias, ¿cierto? Como lo son sus elementos, ¿cierto? Del cómo podríamos resolver un problema sobre potencias y, digamos, de los elementos, ¿cierto? En general de todas las potencias. Bien, es muy importante eso. Leer página 38, 39, 40 y 41. Por ejemplo, acá tenemos una forma de representar un problema de potencia, básicamente con el diagrama de árbol. ¿Okay? ¿Y cuál es la potencia que representa esta situación? 2 elevado al cubo o 2 elevado a 3. ¿Cierto? En el ejemplo 5 y en el ejemplo 6 también podemos apreciar diferentes aplicaciones de las potencias, ¿ya? Y en el aprende de la página 41 básicamente nos explica nuevamente el tema de multiplicar potencias de igual base y de multiplicar potencias de igual exponente, que no es lo mismo. Multiplicación de potencias de igual base no es lo mismo que multiplicación de potencias de igual exponente, ¿ya? Pero acá está explicadito en qué consiste cada propiedad. ¿Bien? Por otra parte, tenemos la potencia de una potencia, ¿cierto? En la cual se conserva la base y se multiplican los exponentes, básicamente en eso consiste esa propiedad. Y ese es mi consejo, leer estas 4 páginas iniciales. Posteriormente vamos a proseguir con la página 42 y todas estas actividades desde la actividad 1 hasta la actividad 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dice, la actividad 1 representa con una potencia el área. Es decir, el área es multiplicar. Por eso que yo acá desarrollé el ejercicio C. 6 elevado al cubo porque como es área, ¿cierto? 6 elevado al cuadrado. Ahí aplicamos, ¿cierto? Estas propiedades y esto quedaría finalmente así. 6 elevado a 3 más 2, ¿cierto? Y 3 más 2 es 5, es decir, la potencia queda como 6 elevado a 5, ¿cierto? 6 elevado a 5. ¿Ok? Y ahí nosotros representamos cada uno de esas multiplicaciones en el fondo como una potencia. Eso es lo que hay que hacer, representar como una potencia del área. Luego acá tiene que fijarse bastante bien en los dos ejemplos, porque lo que hace es presentar como una potencia diversos factores, diversos números, y luego ir aplicando las propiedades de las potencias ya conocidas. Después por acá en la número 3 tenemos que evaluar si cada igualdad es verdadera. Si la igualdad es verdadera o es falsa, digamos. Eso lo tiene que escribir acá y evidentemente si tienes que hacer algún ejercicio también lo puedes hacer en esta misma parte. Después expresa cada número como producto de potencias de números primos. ¿Ya? Es decir, ahora las potencias tienen que ser digamos números primos como los que se observan acá al final. Por lo tanto, ahora descomponemos, pero no por cualquier número, sino que por potencias que consideren los números primos. Y finalmente tienes que analizar cada enunciado y responder a las preguntas. Por acá, por ejemplo, podemos apreciar si la base de una potencia es 4 y el valor es igual a 1024, ¿cuál es el exponente? Es decir, 4 elevado a ¿cuánto? ¿Cuántas veces se multiplicó por sí mismo el 4 para obtener 1024? Ahí lo dejo para que usted pueda analizarlo y pensarlo en su casa. Después seguimos con la página 43, ¿cierto? Donde básicamente tienen que resolver algunos problemas relacionados con las potencias. Tienen que ir aplicando todo lo que han aprendido, ¿cierto? Ojo acá, por ejemplo, que aparecen ejercicios combinados, primero las multiplicaciones, luego los resultados se pueden sustraer con el valor de las otras potencias. Bien, y eso también muy importante, aplicar las propiedades de las potencias. Y acuérdense que si las potencias se están multiplicando y tienen igual base, ¿cierto? Los exponentes se suman. Si se está dividiendo y tienen igual base, los exponentes se restan, y así sucesivamente. Bien, por acá también tenemos un problema, ¿cierto? Y analizar los siguientes procedimientos para calcular el valor de la expresión 3.
¿cierto? Elevado a 2 elevado a 0. Muy importante eso. Después seguimos con la página 44 y 45. Básicamente en estas páginas lo que va a tener que comprender es la división de potencias. De hecho, eso es lo que se explica acá. La división de potencias de igual base, ¿cierto? Cómo se desarrolla, ¿cierto? Y básicamente consiste en si yo divido dos potencias de igual base, los exponentes en vez de sumarse como era la multiplicación, ahora se restan, ¿ya? Y eso está también por acá abajo, pero ¿cierto? Que es lo que está acá abajo, pero también tenemos la división de potencia del igual exponente, es decir, si nosotros tenemos dos valores con igual exponente, pero distinta base, lo que se puede hacer es dividir las bases y conservar el exponente. ¿Bien? Y finalmente tenemos por acá en la página 46, dice actividad 1, 2, 3, 4, 5. Representa cada división como una potencia, tal como se muestra el resultado, ¿cierto? Y luego calculamos el valor. Es decir, dependiendo de cada ejercicio, vamos a desarrollar, vamos a aplicar la propiedad y finalmente también calculamos cuál es su valor. Acá yo les doy el ejemplo A y el ejemplo K para que puedan seguirlo. En la actividad número 2 también hay un par de ejemplos que es importante que ustedes manejen, ¿cierto? Tienen que aplicar la propiedad y obviamente calcular el resultado. Poner bastante precaución en esos dos ejemplos, que ahí está bastante claro qué es lo que hay que hacer. Y luego en la número 3 dice, determina la medida del lado que falta en cada figura sabiendo el valor del área en cada caso, ¿ya? Es decir, acá tenemos el área total, ¿cierto? Y acá tenemos las medidas del lado. Y con esos datos tenemos que reconocer cuál es la medida del valor que falta. Seguimos también con la página 47. Y en este caso, por ejemplo, dice el número 6, un tipo de bacteria se duplica, es decir, la base es 2, ¿cierto? Cada 6 minutos, ¿cierto? Un tipo de bacteria se duplica cada 6 minutos. ¿Cuántas bacterias había en un comienzo? Si luego de una hora hay 2048, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que si se duplica cada 6 minutos, en el fondo, alcanza a duplicarse 10 veces, porque el 6 en el 60 se contiene 10 veces, por lo tanto acá vamos a borrar ese de aquí y vamos a colocar el número 10, ¿cierto? Entonces, luego de una hora hay 2048 bacterias, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuántas bacterias había en un comienzo? Si luego de una hora hay 2048. ¿Cuántas bacterias habían en un comienzo? Bien, después vamos con con las actividades número 7, ¿cierto? Dice resuelve los problemas, lo mismo. Tenemos que aplicar la división de potencias, de igual base, de igual exponente, ¿cierto? Y básicamente acá tiene que resolver los problemas y justificar. Eso, por favor, dejarlo bastante bien escrito. Y por acá tenemos que analizar, bastante interesante esta actividad, porque ustedes tienen que analizar, ¿cierto?, la resolución de cada ejercicio y luego detectar el error. Eso es una habilidad bastante importante que deben lograr ustedes. ¿Bien? Y por último, estamos con las actividades de la página 26. Bueno, acá usted tiene que aplicar todo lo aprendido, ¿cierto?, en todo este trabajo que hemos realizado referente al tema de las potencias, ¿cierto? Mucho ojo acá, porque por ejemplo, cuando un valor está solo, sabemos que tiene exponente 1. Muy importante eso, ¿ya? Acá lo mismo, 1, ¿ya? 1. Y tienen que ir aplicando las propiedades que hemos aprendido, ¿cierto? Y también, en este caso, algunos ejemplos, aplicar los ejemplos que se presentan. Bien, de todas maneras, yo les comento que también aquí pueden apreciar la página 28 y las actividades que básicamente son aplicar todas las propiedades que hemos aprendido. Yo les comento que ustedes saben que yo cuando he solicitado material para revisión solamente he revisado las guías, porque para mí eso es más fácil de poder hacer. Por lo tanto,
Las actividades del texto evidentemente son para esta semana, pero como yo lo voy a revisar de vuelta de que acabe toda esta situación, ustedes van a tener tiempo igual para poder seguir completando. Por lo tanto, no es necesario terminar todo esta semana, ¿cierto? Porque son hartos ejercicios, tiene tiempo para hacerlo, ojalá lo haga esta semana, pero si no, igual va a tener tiempo para terminarlo, porque esto finalmente se muestra una vez que nosotros regresemos a clases. Bien, entonces cualquier cosita, chicos y chicas, ustedes me escriben, cualquier duda que tengan para yo poder orientarlos un poco de qué hacer, ¿cierto? En cada situación. Lo importante es manejar bien las propiedades y luego aplicarlas correctamente cuando corresponde. Un abrazo grande, un saludo muy afectuoso para ustedes y sus familias y que estén muy bien de salud. Hasta luego.